Soy la doctora Quiroz, trabajo en el Centro de Salud Metropolitano y en esta oportunidad con ustedes vamos a hacer la clase de micosis. Por favor, la delegada, por favor, podría pasar una hojita para el tema de asistencia, porque son los 4 alumnos que pidieron permiso el día de hoy. Sí, por favor. A ver. Sí, por favor. Ok, que vaya empezando. Ajá. Por favor. Sí, muchísimas gracias. Bien, ¿qué entendemos por micosis? Afecciones producidas por hongos que parasitan la capa más externa de la piel, como lo es la capa córnea, así como sus anexos, en este caso serían las uñas y el pelo, que van a utilizar un componente nitrogenado de esta parte de la piel para mantener su vitalidad y así poder multiplicarse. ¿Cuáles van a ser las fuentes de infección que podemos encontrar? De manera directa, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, puede haber contagio entre persona a persona, de repente por el tema de las mascotas, o también de manera indirecta, ¿no? Al usar de repente objetos de uso personal o los comités, ¿no? En el caso de uso personal, peinetas, toallas, ropa interior, suelos contaminados, alfombras, los respaldos de las sillas, zapatos o sombreros. Hago un poquito de hincapié aquí porque en el tema de lo que es la consulta, cuando ustedes realizan lo que es la anamnesis, deben de preguntar e interrogar muy bien a los pacientes si han tenido, sobre todo con esto que ahora existe ya hace años, el tema de la compra de la ropa americana. Como ustedes comprenderán, a veces no tienden a de repente lavarla o desinfectarla, sino a hacer el uso directo, ¿no? Y también lo otro que se ve es que a veces se comparte, ¿cómo se llama? Toallas dentro de la misma familia, ¿no es cierto? Y las toallas son de uso personal, ¿no? O de repente, aunque no lo crean y escuchó en la consulta, que hasta comparten amigas, la ropa interior. Entonces tenemos que tener este tipo de cuidado porque ustedes saben que incluso qué tipo de agente podríamos contaminar en el caso de las mujeres por la ropa interior, el papiloma. Ajá, el papiloma. Muy bien. Bien, tenemos para clasificarlas como micosis superficiales, aquellas que van a estar ubicadas en las capas externas de la epidermis, pelos y uñas. No van a ser inflamatorias. Tenemos, por ejemplo, la pityriasis versicolor, piedras inflamatorias, las famosas tiñas y las candidiasis, ¿no? Que vamos a poder observarlas. Las profundas, que van a abarcar ya la dermis, tejido celular subcutáneo, las fascias de los músculos, por ejemplo, esporotricosis, cromoblastomicosis, micetomas, lobomicosis, paracoxidiomicosis. Y las sistémicas, que ya son pues infección que abarcan los órganos internos, y la diseminación va a ser, en este caso, hematógena. En cuanto a lo que es la dermatofitosis, también se pueden clasificar como antropofílicos, los que son adaptados al parasitismo del hombre. Bueno, acá tenemos unos, ¿cómo se llaman los ejemplos? No voy a ahondar mucho en esto porque eso no podría preguntar en un examen. Zoofílicos, adaptados al parasitismo de los animales, y los geofílicos, ¿no? Que están en relación a la tierra y el sustrato básico. Estos van a provocar una inflamación moderada. Los zoofílicos van a provocar un trastorno agudo, de repente una inflamación intensa, la presencia de pústulas o vesículas, y los antropofílicos pues va a ser una inflamación leve, ¿no? Pero sí de curso crónico. Aquí podemos ver, por ejemplo, la epidermomicosis, ¿no? Que es una, abarca y cómo ataca lo que es la epidermis, ¿ven? Una forma queratinizada. Bueno, esto es una tiña cruris. Y podemos ver en los ejemplos que vamos a ir trabajando ahora lo que es la facial, la corporis, la tiña manum, la tiña pedis, que es lo más común de repente que ustedes van a poder ver en lo que es un paciente en un establecimiento de salud. Y las famosas onicomicosis, ¿no? Que a veces de verdad los pacientes pues empiezan con una lesión así blanquecina y se abandonan y van contagiando todos los demás deditos y lo dejan así. Y eso trae de repente a veces este tema de problemas, ¿no? Ya que no solamente abarcan la uña, sino de repente otras partes de los piecitos.
y la tricomicosis, ¿no? Que está en relación a la aparición de, o abarca en este caso, pelos y folículo piloso. Tenemos el granuloma de Mahoshi, la tiña de la cabeza, tiña de la barba, que sí se ve en poca, de repente, bueno, frecuencia, ¿no? ¿Cuáles van a ser los factores predisponentes para que aparezcan estas micosis? Uno, la temperatura y la humedad. Sabemos que a cierta humedad aparecen estas micosis, y aquí tenemos que tener también bastante cuidado, sobre todo con pacientes diabéticos, que uno, en algunos casos, y el paciente obeso, por ser gorditos, ustedes comprenderán que tiene zonas, ¿no es cierto?, donde tienden a hacer pliegues, ¿no? Y ahí es donde empiezan los honguitos y no se dan cuenta. La hiperhidrosis, la hiperkeratosis, de repente que hay una alteración del estado general, la variación del pH, que esto también está en relación, por ejemplo, en el caso de las gestantes, con las famosas vaginosis o con las candidiasis, ¿no?, vaginales, justamente por la alteración del pH, las malas condiciones de higiene, ¿no? Y aquí tendríamos que hablar un poco de la educación de repente en casa, en cuanto al uso de repente de los mismos zapatos, de la misma ropa, de la misma zapatilla, incluso el uso del mismo baño. Por eso se dice de que al baño, por ejemplo, deben ingresar con sandalias, porque si hay alguien que ya está, por ejemplo, con el tema de la tiña pedis, ¿no?, empieza a contagiar a toda la familia, ¿no? Y sobre todo la edad. Bueno, en cuanto a lo que es un poco de topografía, vamos a ver cuál es la ubicación de estas tiñas, ¿no? Como ya hemos ido mencionando anteriormente, tenemos que se ubican en la cabeza, en la barba, en el caso de los varones, en el cuerpo, ¿no?, que a veces está sobre todo lo que era la pitiriasis mesoicolor, asociada sobre todo a temas de verano, que van a la playa, el uso de las piscinas, ¿no? La tiña de las uñas, la zona de las ingles, la tiña de las manos, ¿no?, y la de los pies, ¿no?, que esta es una de las más, pues, que más vemos nosotros. Empezamos con la tiña capitis. Como ustedes pueden ver, bueno, su aparición es en la cabeza, ¿no? Dentro de la epidemiología aparecen en niños de 3 a 7 años. Efectivamente, ustedes van a ver en una consulta, e incluso podría decir que he tenido la oportunidad de ver en menos edad, ¿no?, que empiezan la aparición justamente aquí en la parte, en la región occipital, que podría estar vinculado de repente, pues, a que ha podido el niñito estar en contacto expuesto a, o incluso el uso de repente de, se asocia también con el tema de los champús adulterados, ¿no? Hay que tener bastante cuidado, sobre todo con los bebitos. La patogenia. Adultos tienen sebo con ácidos grasos fungitásticos. Los agentes tenemos que en un 80% es el Microsporum canis, ¿no?, y en un 15% el Trichopiton tonsurans. La clínica. Van a aparecer como unos parches de alopecia, efectivamente, ¿no?, con eritema, escamas y pústulas, a veces linfadenopatía. Podemos ver que se puede clasificar tanto en inflamatoria como no inflamatoria, ¿no? Y si es inflamatoria, van a haber placas inflamatorias con pústulas. En algunos casos ya más avanzado encontraremos abscesos o las costras mielicéricas gruesas y los pelitos cortos. Si no es inflamatoria, encontramos placas circulares, pero que son bien delimitadas, áreas escamosas, y en el interior van a estar los pelos fragmentados. Como ustedes se dan cuenta, aparecen así en placas. No aparecen más pequeñas, sino ya de esta manera, en placas. En este caso, como ustedes pueden ya ver, hay zonas ya con abscesos, las costras mielicéricas que estábamos mencionando, pero si se dan cuenta, son áreas bien delimitadas, ¿no es cierto?, bien circunscritas y escamosas en algunos casos. El diagnóstico, para ya no ir repitiendo en cada uno, todos créanme que se hace mediante el KOH y el cultivo, todo es mediante cultivo. Entonces, en el caso de nosotros, si yo quisiera hacer un diagnóstico, más que todo podría ser clínico, porque los centros de salud no contamos, salvo que sean los 1-4 de repente, para poder hacer cultivo. En su mayoría aplicamos el tratamiento que voy a mencionar, y de no ser efectivo, pues lo derivamos en este caso a la especialidad que sería dermatología, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la tiña capitis, ¿no?,
tenemos como primera línea la griseofulvina microcristalina en una dosis de 20 a 25 miligramos por kilo por día, y los tratamientos sí más bien son larguitos. Y esto sí es algo que hay que explicarle al paciente, porque piensan que en una semana o así incluso en días se les va a solucionar el problema, y lamentablemente no es así. Y la otra marca, y esto sí no manejamos nosotros, por ejemplo, en un centro de salud, que es el itraconazol, ¿no? Nosotros, para ser honesta, de verdad, para un tratamiento así, el paciente lo tendría que comprar en la calle, porque un centro de salud no maneja este tipo de medicación, ¿no? Pero quizás este hospital sí, ¿no? Entonces tenemos también, o preparados que incluso mandan a hacer los dermatólogos, ¿no? La tiña capitis, por ejemplo, de primera línea es la terbinafina en tabletas de dosis a 4 a 6 miligramos por kilo por día, ¿no? Eso es más o menos para tener una idea de lo que es el tratamiento. Otra de las tiñas que tenemos son la tiña facial y la tiña corporis, ¿no? Como pueden ustedes ver aquí en el rostro de esta pequeña. Afectados, ¿no? Los niños, ¿no? Y puede ser también la familia. La patogenia es una transmisión por contacto con esporas o hifas que están en los animales y en los fomites. Siempre preguntar la presencia de mascotas en las casas. Agentes: el Microsporum canis también, ¿no? Por gatos y perros, el Microsporum gypsum en la tierra y el Trichophytum por la tiña facial. En la clínica, que vamos a ver, como hemos podido ver en la imagen anterior, placas eritematosas descamativas, redondeadas, con bordes más activos que en el centro. El diagnóstico, como les mencioné, con los cultivos. Aquí podemos ver, porque eso es algo que se les va a aparecer en el momento que ustedes vean la consulta. Y para esto sí, la observación de este tipo de lesiones, chicos, con una lupa, ¿no? Para poder ver bien cómo se llama la delimitación y las características de, ¿no es cierto?, de estas lesiones. Y es muy importante el que ustedes sepan clasificar y no solamente colocar el diagnóstico como la mayoría de los colegas, por ejemplo, hacen en el centro de salud. A todos le ponen micosis. Pero si yo quisiera saber estadísticamente, ¿no? Y eso es lo que pensaba en la práctica, que vayan a ver, por ejemplo, en los centros de salud, estadísticamente cuántos casos tenemos de cada una de estas patologías, no lo van a encontrar, porque lamentablemente todo lo relacionan o lo engloban a micosis. Entonces, lamentablemente eso es algo que de repente se debe ir mejorando, porque nos ayuda bastante a ver, en cuanto a lo que es estadísticamente hablando, cuántos tipos de casos se nos presentan en estas diferentes patologías que estamos viendo, ¿no? Y con qué frecuencia, sobre todo. Aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no?, esta lesión de la tiña, ¿no? Una imagen anular, como dice aquí en la descripción, con borde discretamente elevado, ¿no?, o sobreelevado y eritematoso, y en la parte central es más claro a comparación, si ustedes se dan cuenta, del borde. Y efectivamente, si yo ahorita quisiera mirar, por ejemplo, aquí a la doctora, y supongamos que tuviera la lesión, aparentemente no se va a ver de esa manera, si es que yo esto sí lo puedo ver con una lupa. Y esto sí es bueno que sí se aplique y se utilice de esa manera, porque lamentablemente hasta mal diagnósticos dan por eso. Hasta lo tratan como una alergia. Entonces, el tratamiento a veces para un tema de alergia es bastante, y ustedes lo van a ir viendo, el famoso corticoide, que no está asociado para temas micóticos. Y vamos alargando el proceso o el cuadro de estos pacientes. Muy bien, y en la imagen B nos dicen que tenemos una imagen típica de las formas zoofilas, ¿no? Múltiples lesiones en zonas próximas, ¿no es cierto?, donde se produjo el contacto con los animales. A veces eso de que estén los animalitos con los niños dándole pues los lengüetazos, hay que tener bastante cuidado, ¿no? En la carita sobre todo. Ellos pues son niños y están felices de que la mascotita les estén ahí pasando la lengua. Pero tener cuidado y educar a la familia del lavado de la carita posterior de repente, o en este caso tendríamos que estar pues a nuestra mascota desparasitándola constantemente. El tratamiento, esto sí tenemos en nuestro centro de salud, hay que ser honestos en relación a cómo trabajamos en casa, ¿no es cierto? Clotrimazol, crema que se debe aplicar 2 veces al día durante un periodo mínimo de 4 semanas. O hasta una semana después de la curación clínica. Si la lesión ya es exudativa, ¿no es cierto?,
ya utilizamos el pergamanato de potásico al 1/10.000 y se aplica cada 4 a 6 horas durante 4 a 5 días. ¿Qué pasa normalmente con nuestras pacientes? Al paciente yo le doy la explicación, le digo a la mamá de aplicar ¿cómo se llama? La cremita, el clotrimazol, pero la señora regresa, ¿no? Y nos dice después, incluso del mes, doctora, sigue igual. Entonces, ¿o qué pasó? Señora, uno, ¿estuvo aplicando la crema correctamente? Ay, no, esto lo mando al colegio, me olvido, lo mando a la vez. No, tenemos que ser bien claros en que si queremos que se mejoren, uno, porque si ya dar un tratamiento de 3 días a los padres es incómodo, imagínense dar un tratamiento prácticamente de un mes, ¿no? Entonces que tienen que ser constantes, que sobre todo con estas cremas no tienen que tener los niños su exposición también al sol. Hay que tener mucho cuidado porque en algunas ocasiones quedan unas marcas medias marrones, justamente por el tema de la exposición. La otra tiña que tenemos es la tiña cruris. Normalmente se da más en varones, ¿no? Sobre todo en lo que es la bolsa escrotal, que es oclusiva, tiña pedis concomitante, ¿no? O sea, la de los pies, se da más en obesos y pacientes diabéticos. Es lo que yo le decía. En pacientes diabéticos sí veo con frecuencia este tipo de tiñas. ¿Y por qué se da? Justamente porque el paciente diabético, ¿qué pasa cuando está con sus niveles altos de glucosa? Y es, como saben ustedes, es una enfermedad crónica, ¿no? El paciente, incluso, por eso viene ya después, saliéndome un poquito del tema, con lo que es la aparición de el famoso pie diabético, ya no tiene o no siente sensibilidad. Y este paciente ya acude a una consulta, no con una lesión pequeña, sino con una lesión que abarca una gran parte del cuerpo. Entonces, en su mayoría, son pacientes, pues, efectivamente, como dicen aquí, obesos. Y como les decía anteriormente, tienden a formar ciertas zonas de pliegues. Y ellos, lamentablemente, si hablamos ya de un paciente adulto mayor, a veces lamentablemente no hay quien los cuide en casa y que le haga una adecuada higiene. Entonces, si vamos a mantener zonas de humedad, pues lamentablemente, recordemos que su sistema inmune está disminuido, van a estar propensos a este tipo de patologías, ¿no? Y va de la mano efectivamente con la tiña de los pies. Dentro de los agentes tenemos el Microsporum flocosum y el Trichophytum rubrum. ¿Cuál va a ser la clínica? Vamos a ver placas eritematosas, que son descamativas, pruriginosas, de bordes muy definidos, con las vesículas en periferia. Y el cultivo va a ser nuestro método diagnóstico. Efectivamente, vemos justamente ustedes, como pueden ver, esas zonas así con estas placas, que si se dan cuenta o han tenido la oportunidad de ver ¿cómo se llama? En lo que es un bebé, quizás han tenido hermanitos pequeños, sobrinitos, y tienden a aparecer algo muy familiar, que es la dermatitis del pañal, ¿no es cierto? Más o menos para hacer la comparación en cómo es la extensión de la placa, ¿no es cierto?, en estas zonas, ¿no? Entonces se tienen que revisar los pacientes. De repente estoy gordito y no me puedo agachar, no me puedo revisar. Frente a un espejo puedo agarrar y justamente evaluar ciertas zonas, ¿no es cierto?, de mi cuerpo. Esa es una de las indicaciones que le tenemos que dar a nuestro pacientito diabético. Tratamiento, como ustedes pueden ver, y efectivamente como lo manejamos, clotrimazol, aplicar 2 veces al día durante un mínimo de 4 semanas, ¿no es cierto?, hasta incluso una semana después de la curación, o la alternativa anterior que les mencioné, el pergamanato potásico. ¿Qué pasa aquí? Que también tenemos que mencionar al paciente, ¿no? Porque a veces, ¿qué hacen nuestros pacientes? Me eché maicena, doctora, para que no esté húmedo. No, no se pueden aplicar nada, ni talco ni nada. Sí, más bien estar constantemente secando la zona para que no esté húmedo. La tiña pedis, la que estábamos mencionando, se da también en adultos en regiones tropicales, ¿no? O es conocida, como ustedes habrán escuchado hasta en las propagandas, el famoso pie de atleta, ¿no es cierto? Al deportista, de repente, al que constantemente usa zapatos cerrados, zapatillas, ¿no? Qué sé yo, y que tiende también de repente a tener el pie con bastante humedad, ¿no?, por la transpiración o la sudoración que puede producir el calzado, ¿no? Y también podemos contagiarnos mediante el uso de las piscinas. El agente, el Trichophytum rubrum, el interdigitali o mentagrofitis. En la clínica vamos a tener una variedad intertriginosa
donde va a haber maceración y fisuras, que lo vamos a ver ahora en las figuras, y la variedad vesiculosa, que se forman vesículas o ampollas. La otra variedad es la hiperqueratósica, que afecta ya la cara plantar y lateral, y va a haber descamación acompañada de prurito. Dentro del diagnóstico, bueno, también todo, vuelvo a repetir con el tema del cultivo. Como pueden ver, esta es una Tiña pedis. ¿Qué pasa y por qué he tratado de buscar varias imágenes? Porque a veces piensa que es pie de atleta y solamente lo relaciona a qué zona, a la zona de los deditos. Y vemos este tipo de lesiones, ¿no? En la que también, como hemos podido ver anteriormente, se puede presentar la famosa Tiña pedis, ¿no? Con ampollas, con placas o con zonas de... Esta es la zona interdigital, que normalmente es la que conocemos, y esto es porque normalmente ocurre también, y dentro de la educación decir al paciente, no solamente es el uso de la crema que vayamos a indicar, sino el secado de dedo por dedo. Una vez que se cure, igual que se mantenga seca estas zonas, porque esto es lo que menos seca el paciente. Y con mayor razón la indicación de que la toalla debe ser de uso personal. Como vemos en la figura A, planta de pie con presencia de lesiones descamativas redondeadas. Eso también aparece. Y no lo relacionan con una tiña, piensan que es una alergia. Y he visto manejos con corticoides, porque aparecen así, de manera, como ustedes pueden ver, aisladas. Son como unos puntitos rojos que les aparecen a los pacientes, pero ellos les refieren que presentan bastante prurito, incluso hasta como una quemazón. Entonces, esto también es la Tiña pedis, ¿no? Como podemos ver también en la parte B, aquí, vista plantar de la tiña del pie, donde se aprecia la afectación de todos los pliegues, ¿no? Incluso ustedes ven al paciente, le abren así, se ven las zonas con sangre ya, porque ya se han dejado avanzar bastante y no sienten. Y cuando ya se empiezan a hacer las curaciones, recién les empiezan a sentir porque les arde o les molesta. Y en la zona C, como pueden ver, descamación interdigital global vista desde la zona ya plantar. Miren, esa de acá. Ya como les digo, incluso empiezan a jalarse así, se hacen ya heridas, donde de repente, si se forma un absceso, ya vamos a tener que entrar con el uso de antibióticos. El tratamiento, ya este es por ejemplo un caso ya bien avanzado. Así llegamos a ver, así. Clotrimazol 2 veces al día durante 4 semanas, ¿no? Pero justamente de repente en esta forma, como les digo que aparece de repente el dolor y el ardor, ya podemos entrar al uso de la vaselina, ¿no? Un poquito para refrescar la zona y no haya mucho dolor. Aquí quería mencionarles algo que no he colocado, pero sí, ¿cómo se llama? El tratamiento no solamente aquí es tópico, aquí también entramos a tallar en algunas ocasiones con lo que es el fluconazol de 150 miligramos, que también se da una vez por semana durante un mes, ¿no? Porque en otros casos, como vamos a ver adelante, sí, el tratamiento es más extenso. La tiña mano, como ustedes pueden ver, justamente se presenta, ¿no?, en las manitos. Tenemos que también se presenta en varones por la ocupación y la sudoración. Si hablamos de ocupación y sudoración, ¿dónde se podría estar presentando o en qué tipo de ocupaciones? Menos medios médicos, ¿eh? Obreros, de repente personal incluso que trabaja en caja con manejo de dinero, ¿sí? ¿No? Agentes, Trichophytum rubrum y también el interdigitali, y podemos tenerlo de dos maneras, agudas y crónicas. La aguda, que va a presentar vesículas sobre la base eritematosa, ¿no? Y la crónica, que va a haber hiperkeratosis con placas eritemato-descamativas, donde van a estar acentuados más los pliegues, como podemos ver. Y también créanme que esto lo he visto, se está, ¿cómo le dicen? Me ha dicho el médico que se está descamando y me están dando corticoides. ¿Por qué? Es porque como mucho huevo. Entonces, porque hay alergia, hay pacientes que sí, efectivamente tienen alergia, ¿no es cierto?, al huevo y empiezan a presentar este tipo de descamaciones. Pero les vuelvo a mencionar, tenemos que saber observar, mirar, y como les digo, así directamente yo me puedo confundir en el diagnóstico. Tienen que trabajar con su lupa y créanme que les ayuda bastante a mirar justamente las zonas y las descripciones, ¿no?, que anteriormente he estado
mencionando. Ya, obviamente estos ya son pues casitos más avanzados, ¿no? El tratamiento, el mismo clotrimazol, como ya hemos venido mencionando, o si hubiera algún tipo ya de lesión exudativa, entramos con el permanganato potásico. Ya, así viene más o menos en los cuadros, como esto. Y lo tratan como una alergia. Porque de repente coincidió que comió algún cítrico, pescado, o chancho, o qué sé yo, o de repente lo más típico que preguntan, ¿ha usado un nuevo jabón, un nuevo producto, una nueva crema? Ah, sí, doctor, y me apareció. Lo tratan con corticoides. Y alargamos con un mal diagnóstico, alargamos un tratamiento. La tiña de la barba, que bueno, obviamente, ¿no?, se ubica en la zona, ¿no?, de la barba de los varones, ¿no? Y también vamos a ver que se presenta en cara y cuello de los adultos, obviamente varones. Contacto con animales, los agentes, el Trichofitum metagrofitis, la clínica, placas eritematosas con vesículas o nódulos que se exudan a través de los orificios folisculares, ¿no?, y el diagnóstico mediante cultivo. Aquí podemos ver algunas figuras de cómo aparece, ¿no?, que incluso lo confunden con foliculitis o hasta acné, y lo tratan con antibióticos como si fuera acné. Si estuvieran sedados, definitivamente entra más también el tema del uso del antibiótico. Y si no, en este caso, como pueden ver, la criseofulvina, ¿no?, de 10 a 15 miligramos por kilo en el niñito, si se presentara en el niñito, y 500 miligramos en 24 horas en el adulto, ¿no?, que no debe ser menos de 8 semanas, es decir, 2 meses. La famosa onicomicosis. Vemos, ¿no?, que se presenta ya en la etapa adulta, ¿no? Son trastornos circulatorios, metabólicos, pueden ser por lesiones traumáticas en las uñas, dadas por el calor, la humedad, la propagación directa a través del hiponíqueo. Los agentes son los dermatofitos en un 90%, ¿no?, y el otro porcentaje dado por levaduras como son las cándidas albicans. Dentro de la clínica, como ustedes pueden ver, se puede presentar en la zona subungual distal, se puede presentar en la zona subungual lateral, se puede presentar en la zona subungual proximal, ¿no? Gracias. En la zona hoy de verdad que estoy con mi vista. Distrófica, ¿no es cierto? Ya es total, ¿no? Y en el caso ya aparece la pequeña placa, que normalmente aparece así. Tengo unas manchitas blancas, doctora, no le dan importancia, le damos tratamiento, no lo toman, y ya aparecen así. Y lo máximo que hemos visto es esta. Y no aparece en una, chicos. Cuando ya vemos un pedacito que avanza, o la aparición de esas blancas, aparecen ya en la otra uña, o va contagiando ya a las otras uñitas, ¿no? Y créanme que en algunos casos ya tenemos que hacer hasta la extracción de uña. Y definitivamente el paciente piensa que se va a sacarle la uña, va a regenerarse como debería. No, porque ya hubo pues ya se malogró ya lo que es el hecho uñar. ¿Y si lo cauterizaron? Ni con cauterización, no he visto ni siquiera, créanme que hay tratamientos que les damos vía oral, vía tópica, y no hay mejoría. Sí, así aparecen, créanme, pacientes hasta diabéticos. O sea, para que vean el cuidado y cuán importante es que nosotros demos una buena educación, porque es preocupante en el paciente diabético, porque ustedes saben que si aparecen otro tipo de lesiones, lamentablemente la curación es bien lenta, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, así llegan. Hay pacientes que llegan así, como les digo, a mí no me llegan con una, llegan así, completitas. Ahora, al dar nosotros el fluconazol, sí, doctora, hay pacientes que se acostumbran y nos dicen ya, no deme el fluconazol, yo estoy acostumbrado, pero sí causa cierto tipo de daño hepático. Entonces, por eso es que es solamente una vez por semana el tema de dar el fluconazol, ¿no? La idea es que apenas apareció la manchita blanca, trates y evites el contagio. No, miren, para que vean cómo van, ¿no? Y de verdad que ellos piensan que no es un desgaste, dicen, no es un desgaste, eso es hongo. La posología o el tratamiento, como ustedes pueden ver, el fármaco, tenemos el itraconazol, fluconazol, que es lo que tenemos en el centro de salud, y como ustedes pueden ver, ¿no? Si es en las manos, el tratamiento no pasa de los 3 meses, y en los pies son 6 meses de tratamiento. Y yo tengo pacientes que están año tras año con el tema del tratamiento. ¿Por qué? Porque no son constantes y tampoco se cuidan.
Y la otra opción que tenemos es la terbina fina. Eso sí no lo damos nosotros, pero hay pacientes que de repente pueden comprar, ¿sí? Y no hay problema. Que sí se pueden ayudar, aparte de la vía oral, con soluciones o, ¿cómo se llama? Aplicaciones tópicas, sí. Y hasta de todo aparece por internet, créanme, para que puedan cuidarse con el tema de las uñitas. ¿Qué sí deben evitarse? En el caso de las mujeres. Bueno, no sé si también los varones irán o no. Cuando van a los... ay, chicas, cuando se van para hacer las... ¿Manicure? La pedicure. De preferencia lleven ustedes los instrumentos con los que van a trabajar, porque ahí se contagia bastante la gente. Se sobreentiende que, como cualquier material, ¿no es cierto?, debe entrar a un esterilizador, gracias, ¿no es cierto?, para ver que efectivamente se esté desinfectando. Ahí, hasta en un momento dado que he tenido la oportunidad de ir y mirar y ver cómo es el trabajo, ¿no es cierto?, pues, le pasan un algodoncito con alcohol y ahí quedó, ¿no? Entonces, por eso podría decirse que sí, se ve bastante el incremento y en gente joven, el tema de la ¿cómo se llama?, de la onicomicosis, actualmente. Infecciones por levaduras. Tenemos la pitiriasis versicolor, que se presenta en adultos, ¿no es cierto?, está dado por el calor, la humedad, la hipersecreción sebácea, ¿no? El agente, un hongo dimorfo, levadura comensal, el Pityrosporum oval, o la forma patógena, la Malassezia furfur. Clínica, las máculas hipercrómicas, ¿no es cierto?, o hipocrómicas, pueden ser de ambas formas, que van a descamarse, ¿no es cierto?, y van a ocasionar el rascado en la región centrotorácica y espalda, como podemos ver. Esto que también dicen, ya, ¿te has expuesto al sol, has ido a la piscina? Sí, o sea, el contagio puede ser así. Pero también me utilizan acá betametazola, corticoide. No, preguntar, indagar, por favor. El diagnóstico, como ustedes pueden ver, ¿no?, con tinciones o fluorescencia amarilla, de naranja, el BUT, ¿no? Y estas son las diferentes formas que ustedes pueden ver. Tenemos la pitiriasis versicolor, ¿no es cierto? El tratamiento, sulfuro de selenio al 2%, que dura también de 3 a 4 semanas, ¿no? Una terapia alternativa es el sulfuro de selenio más ketoconazol o miconazol, ¿no? Y si fuera un caso persistente, el ketoconazol oral, 200 miligramos diarios, de 2 a 3 semanas. La otra aparición que tenemos es la cándida, ¿no? Ya esa sí deben haber escuchado bastante ustedes, su forma es variada en cualquier, ¿no?, edad. La patogenia dada por la humedad, la inmunosupresión, como estuvimos hablando en el caso del diabético, se aparecen en zonas de oclusión, también por el tiempo o el uso prolongado de los antibióticos, preguntar por eso también, en el embarazo. Agentes, la levadura saprófita, la Candida albicans. La clínica, intétrigo, placa eritematosa en pliegues cutáneos, fisuras en el fondo del pliegue, lesiones satélites, en la mucosa, el muguedo oral, la unguial, perionixis y afectación proximal inicial. O sea, también tenemos en las uñitas. Aquí podemos ver justamente, ¿no?, lo que es el mugue, la que les hablaba de las zonas interdigitales, ¿no es cierto?, y también en la uñita. Vemos aquí también como, por ejemplo, en la boca, y eso hay que tener bastante cuidado, sobre todo en los lactantes también, enrojecimiento y placas mucosas blanquecillas, que ustedes tratan de pasar y limpiar, obviamente, pues con un guatecito, con una gasita, no salen, y aparecen en la lengüita y en toda la cavidad bucal. También podemos ver aquí, miren, en la lengua paladar, en los carrillos y en los labios, miren cómo aparecen las placas. A veces ven esa zona de acá y dicen, no, es un paciente estreñido. No, hay que mirar bien dónde están todas las placas, porque efectivamente a veces aparece esto en el paciente estreñido también, ¿no es cierto?, la lengua blanquecina. Placas blanquecinas planas con bordes eritematosos, lesiones ulceradas, queilitis angular. Y ese, por ejemplo, es uno más avanzado, ¿no?, que está apareciendo hasta en esta zona también posterior. La paroniquia, afección del tejido blando que rodea la uña, ¿no?, como podemos ver aquí, eritema, edema, dolor en ocasiones, salida de exudado blanquecino purulento, ¿no?, miren aquí.
La intertriginosa, regiones submamarias, ya, esto también, las mujeres que tienen bastante busto, si se van a percatar en algún momento, hay zonas rojizas que se ponen justamente por el tema de la humedad y que tienen que estar también manteniendo las cejas constantemente, ¿no? Eritema intenso en lesiones puntiformes, satélites, maceración, placas blanquecinas e incluso se llega a ver fisuras. Y la famosa dermatitis del pañal, ¿no es cierto? Como pueden ver, bueno, esto ya es una avanzada. Normalmente aparece en estas zonas de estos pliegues y a veces la mamá lo trata pues con fécula de maíz, gracias, ¿no? Para tenerlo sequito lo tiene con la fécula de maíz y le pone a veces, bueno, no voy a entrar a tallar acá, creo, en cuanto a lo que son medicamentos de marca, no es la idea, ¿no? Pero hay medicamentos y de verdad hay medicamentos. Hay pacientes y hay pacientes. De repente a unos les cae bien el producto A, y no por eso quiere decir que a todos los bebés les va a caer bien el producto A. Entonces se tiene que buscar alternativas con un producto B, un producto C que de repente sí les cae mejor, y siempre ver el tema de la composición, ¿no? Que algunos traen aloe, vitamina A, que es muy bueno, ¿no? Que tengan dentro de sus componentes, y apenas aparezca la zona pues eritematosa, traer al niño para poder, ¿cómo se llama?, darle tratamiento y no esperar a que esté pues de esta manera tan avanzado, pero créanme que así lo traen. No voy a exagerar hasta acá, pero sí hasta por ahí, así, hasta la cinturita. Y las otras cándidas, como estábamos mencionando, el muguet oral y también la candidiasis que se presenta en el área del pene. Aquí, ir un poquito, en este caso, de repente con las, bueno, doctoras, las mujeres, porque ¿qué pasa? Vienen a la consulta, el varón. Doctora, me pica, o he visto unos puntitos blancos en mis partes. Ah, ya, sí, qué cosa. Y por no revisar, también dan un tratamiento pensando que es cualquier cosa menos un problema de hongos, ¿no? Entonces, tenemos que revisar. Sí, mi recomendación es que no lo revisen solo, con su personal técnico, con quien esté, porque se puede prestar a muchas cosas, lamentablemente, sí. Pero eso no exime de que no revisen. Y menciono esto porque sí sé por pacientes, hasta en mi propio centro, que no les gusta o no les gusta revisar o lo mandan con un médico varón. Yo creo que si estudiamos medicina, acá no tenemos por qué tener ningún tipo de tabú y vamos a ver zonas que tenemos que revisar, porque si me voy a dedicar solamente a revisar cosas que para mí creo que es pertinente y otras no, entonces, ¿a quién perjudico? ¿Me perjudico yo? No, perjudico al paciente. ¿Por qué? Porque podría estar contaminando si es que tiene su pareja o contagiando, ¿no es cierto? Tenemos que tener ese tipo de cuidados. El tratamiento, como ustedes pueden ver, tenemos desde el ketoconazol, miconazol más hidrocortisona. En algunos casos, para la candidiasis del pañal, no soy muy partidaria, como les digo, prefiero el tema de que se use antifúngicos, pero con vitamina A, que se ha visto muy buenas, y sí soy partidaria de la nistatina, por ejemplo, que les va muy bien en este caso a los pequeñitos. Micosis oportunistas. Tenemos dentro de las principales hongos causantes de micosis profundas, ¿no? Que incluyen al Viscosus, Bifidobacterium dentium, Fonsesake pedrosi, Fonsesake compactum, Cladosporium carrioni, Rhinocladiella aquaspersa, Pialafora verrucosa, entre otras. De verdad que están mencionando todas estas. Actinomicosis, con mayor frecuencia afecta a las mujeres en la tercera edad, cuarta y quinta década de la vida. Se va a caracterizar por llagas en la piel que van a drenar material purulento. Esta infección puede extenderse a dientes, oídos, cerebro, pulmones y huesos. Y la cromomicosis, que se adquiere cuando las manos y los pies están en contacto con astillas contaminadas con el hongo, el cual suele producir esporas en su estado reproductivo de una forma inferior de vida vegetal, son resistentes a cambio de temperatura y humedad que pueden diseminarse por el viento. Aquí vemos una actinomicosis cervicofacial, ¿no? Esta de acá, miren, ¿no? De verdad que parecen abscesos, ¿no? Parecen así abscesos y se puede confundir. Yo de verdad que a veces uno mira y dice, ah, sí, hasta esto parece como un afta, la estomatitis, ¿no? Y se trata así, un antiinflamatorio a su casa. Tenemos que averiguar muy bien. La infección avanzada lentamente en el transcurso de años, a medida que el agente etiológico supervive, se adapta a la condición del huésped. El hongo adquiere los tejidos, su vida ya parasitaria.
estructuras multicelulares de gruesas paredes coloreadas de negro, llamadas células muriformes o cuerpos escleróticos. Ya, esto es ya algo definitivamente pues ya más avanzado. En todo lo que llevo trabajando, créanme que no he tenido la oportunidad de ver casos como estos. Muy bien, y si no me equivoco creo que ya es la última. ¿Cómo prevenimos la micosis? ¿Qué hemos estado mencionando? No caminar descalzo en vestidores o piscinas, siempre con las, ¿cómo se llama? Sus sandalias, y sobre todo en las piscinas que a veces mandamos a los niños con sandalias y con sandalias hasta para bañarse, ¿no? ¿Cómo se llama? En estos lugares. No, me refiero en el momento que ya se van a cambiar en las duchas. Utilizar toalla por persona. Y se debe también estas toallas no lavar con toda la ropa, sino muy aparte, ¿no es cierto?, con ciertas, con cloro, sobre todo para desinfectarlas bien. No usar prendas de vestir o ropa interior de material sintético. Esta es una de las indicaciones que damos sobre todo a las mujeres, ¿no? Sobre todo a las gestantes. No usar ropa ajustada. Las famosas licras ajustadas, sobre todo si se sabe que están muy predispuestas a tener sobre todo el tema de las candidiasis, ¿no? Vaginales. No quedarse con la ropa de baño mojada. Utilizar productos desinfectantes de pies. Cambiarse la ropa interior todos los días. Esto también me sorprende en los pacientes. Cada día por medio. Sobre todo a los niñitos ya los acostumbran así de chicos. Cambiarse las medias todos los días. E incluso yo diría que para el paciente que tiene el problema de lo que es la tinea pedis, son 2 veces al día, porque si van a ustedes interrogar, la mamá les van a decir, llega del colegio con la media húmeda. Entonces tiene que lavar, de repente secar, echar la crema que tenga que echar, un talquito, ¿no? Y mantener ese pie seco, porque si no va a continuar con el problema. Usar ropa que puedan hervirse, tener cuidado con las lesiones y los zapatos que filtran la humedad. Revisar siempre los zapatos de los pacientes. Algunos pacientes, y entrando un poquito nuevamente, disculpen que entre el tema de la diabetes, ¿no? Pero sí tenemos que revisar cómo es esa, no es la suela, la plantilla de ese zapato. A veces ya están gastadas, a veces ya se hunden y se marcan la parte de la suela. Entonces tienen que cambiar de zapatos, ¿no? Lo otro es controlar su peso, sobre todo por el tema de la obesidad que decíamos que estaba muy relacionado. Secarse los pies, especialmente entre los deditos de los pies. Y para las mujeres, ¿qué recomiendo? Salen tantos productos por el tema de la parte, porque he tenido pacientes mujeres, tanto gestantes como no, que les gusta utilizarlo por el tema de que está de moda las famosas, los jabones íntimos. Están bastante también asociados no solo a infecciones urinarias, sino que recuerden que con constantes infecciones urinarias vamos a disminuir el pH, entonces vamos a estar propensos a que estén con el problema de la candidiasis. Y todo el año veo a esas pacientes con que están con su presencia de secreciones vaginales y no mejoran, y no mejoran, y no mejoran. Entonces, tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, hay productos que al grupo A les puede caer bien, como que al otro lamentablemente no. Y sí, como recomendación, hay zonas de nuestro propio cuerpo que van a mantener olores que son propios de la naturaleza y no sé por qué los quieren cambiar con olor a manzanilla o etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que dentro de las recomendaciones también a los pacientes. Y si no me equivoco, nada más. Eso sería todo, chicos. Muchísimas gracias.